Voy a dar paso a Proti, ¿no? Que va a presentar el acto y luego ya os cuento que trae entre manos. Bueno, pues antes de nada agradeceros a todos y a todas el que hayáis venido esta tarde, ¿no? Como sabéis, esto es un acto por el día de ayer, 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, un día en que se hace más pública nuestra imagen, pero cada vez más debe de ser un día de reflexión. Un día que tenemos que reflexionar sobre todos los derechos adquiridos, las conquistas y sobre el momento en el que estamos viviendo, en el que sabéis que la crisis nos está afectando muchísimo a las mujeres, lo que nos hace ponernos todavía pues, en pie de guerra y seguir luchando. Yo no me voy a alargar mucho porque creo que a Concha ya le doy la palabra a Concha que va a hablar del cortometraje. Bueno, pues cuando hablamos con Encarna de hacer algo para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, pues me comentó que íbamos a hacer una presentación de un libro fantástico de Ana Moreno, y yo le dije a Encarna, pues yo siempre ando metiendo las cuñas de cine, bueno, pues vamos a hacer un poco de preámbulo y podemos poner un cortometraje que hable también del mismo tema y que da la palabra también a otra mujer muy interesante que todos conoceréis. Porque, claro, también hubiera estado estupendo tenerla aquí en persona, pero claro, ya parece que la invitación nos llegó un poco tarde. Se llama el documental En la mano de King Kong y es una especie, es un documental entrevista a Amelia Valcárcel, que todos conoceréis, porque es una de las precursoras del feminismo, cuya palabra es reveladora, es decir, estamos escuchándola y vamos aprendiendo un montón. Entonces, por eso le dije al canal, pues vamos a abrir con esas palabras y con esas reflexiones en un documental que dura unos 30 minutos, no os asustéis mucho. El documental es un poco, como yo digo, pues una cámara un poco juguetona, inquieta, no esperéis un documental al uso, en donde esa cámara en mano juguetea con el personaje, con Amelia, nos la presenta, juega, vacila, hace que el espectador a veces se canse de qué estaban hablando, pero al final prevalece una especie de colaje un poco disparatado, pero que luego al final todo encaja, pues golpes de humor, reflexiones de Amelia, ecos de películas que ella ha visto, cómo ha visto el papel de la mujer en esas películas. Entonces, esos 30 minutos son, creo, muy reveladores. La película está declarada de interés para la temática de género, y yo creo que nos puede alumbrar. Y yo creo que este día celebramos el poder de la palabra de las mujeres. Tenemos aquí a Ana Moreno, que a través de la palabra escrita, a través de la literatura, pues también se hace resistencia. Amelia, a través de la palabra recogida, a través del cine, también hace resistencia de sus palabras. Amelia Valcárcel, para quien no la sepa, creo que todo, es catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, autora de un montón de libros de feminismo, de ética, de política, y solamente os quería contar una anécdota que creo que ilustra mucho ese trabajo que han hecho muchas mujeres a lo largo del tiempo, conquistas que parece que siempre nos han pertenecido a las mujeres, pero que vienen de una larga lucha anterior de la que somos deudoras, ¿no? Y de la que tenemos que aprender mucho. En 1976 cuenta Amelia que empezó a estudiar filosofía y fue a un colegio mayor en Oviedo. Y entonces, mientras sus compañeras jovencitas ponían en las paredes pósters de artistas, ella puso un cartel del artículo 19 de la Declaración de Derechos del Hombre, ¿no? Ese cartel decía algo así como: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Algo así tan fácil. Y entonces ella recuerda, con su humor característico que ahora veréis, pues que las monjas pues que no hacían más que quitarse. Y ella lo ponía más grande. Y entonces, así una especie de pulso con la dirección, ¿cómo se resolvió ese conflicto tan grande? Pues prohibiendo, el Colegio Mayor prohibió que se colgaran las paredes ningún tipo de cartel, ¿no? Ella resuelve así, habla así. Esa anécdota la traigo aquí porque resume ese trabajo, ese esfuerzo de resistencia y de poder de la palabra. Sin más, os dejo que esperamos que se oiga un poquito, ¿no? Y os dejo en la mano de hilo. Vamos a seguir con la segunda parte del acto, que es que Ana Moreno Soriano
Así que voy a leer un poco lo que teníamos aquí anotado sobre ella, sobre su biografía. Yo antes que nada decir que yo a Ana Moreno la conozco desde hace muchísimos años, pues de nuestra militancia en el PC, en Izquierda Unida, pero que la he conocido como pues en las luchas nuestras, pero que como escritora pues hace muy poco tiempo que la he descubierto. Ha sido recientemente cuando he sabido que, además de tener una compañera que estábamos en las mismas luchas, además de eso, pues también escribía libros y ha sido una grata sorpresa. Deciros que Ana Moreno Soriano nació en Jodas, en la provincia de Jaén, que estudió Filología Hispánica en el Colegio Universitario de Jaén y en la Universidad de Granada. Se me quiebra la voz porque tengo un resfriado muy grande y por eso a veces parece que me quedo sin voz. Ha trabajado en la enseñanza secundaria y en educación de adultos y ha sido concejala del Ayuntamiento de Linares desde el año 1992 hasta el año 2007. Volvió después al ámbito universitario y obtuvo el doctorado en la Universidad de Jaén en junio de 2011. Ha publicado a partir de su tesis doctoral el libro El poder de la palabra, las mujeres, las novelas de Fanny Rubio, que es el libro que viene a presentarnos hoy, y que está editado por la Universidad de Jaén, que además lo tenéis en la mesa y que todas aquellas personas que quieran adquirirlo, pues lo tienen ahí. Este libro editado por la Universidad de Jaén y recientemente un libro de poemas que se llama Mujeres en vuelo, que se lo ha editado en la editorial Atrapasueños. Ha impartido docencia en la Universidad de Jaén en el Departamento de Filología Española y ha formado parte del proyecto de investigación Las Alumbradas de Baeza y de las sucesivas ediciones del taller doctoral Mundos de Género, Territorios de Escritura, organizado también por el Departamento de Lengua y Cultura Mediterránea. Es miembro de la Comisión de Cultura del Comité Federal, colabora en Mundo Obrero y desde noviembre del 2012 escribe también una columna periódica en el diario Ideal. Pues bien, una vez que he leído un poquito de su biografía, pues deciros que tengo la satisfacción de estar compartiendo mesa con mi compañera y amiga Ana Moreno y que ha venido hoy aquí a presentarnos su libro. Ana, adelante. Muchas gracias, Ana. Pásame un poco, por favor, que sé que tengo alguna cosilla. Bueno, en primer lugar decir que gracias a Encarna por la presentación y por invitarnos. Gracias a Concha, a Cloti que se ha tenido que ir, a Rosalía, que a las compañeras que conozco más de aquí de la provincia y a todas las personas que estáis aquí. Para mí es muy grato estar aquí en Roquetas, conmemorando el 8 de marzo, hoy 9 de marzo, porque no solo tenemos una fecha en el año, evidentemente, sino que muchas veces tenemos que pensar, ¿qué hacemos el 9 de marzo, el 10 de marzo, el 11 de marzo? Bueno, pues ayer nos fuimos a la manifestación, nosotras aquí en Almería, yo en Jaén, como es natural, a reivindicar la igualdad para las mujeres y hoy estamos aquí pues celebrando también el 8 de marzo y recordándonos que todos los días, como lo decía Amelia Valcárcel, tenemos que seguir luchando por la igualdad, porque efectivamente las mujeres estamos siempre en camino. Incluso cuando nos han dicho que tenemos que reivindicar algo y no hemos sido aliadas en diferentes luchas, pues al final las mujeres hemos sido un poco dejadas de lado, ¿no? Bueno, eso lo dice la historia. Pues, por ejemplo, las mujeres que hicieron la Revolución Francesa y que después algunas de ellas pues incluso pagaron con su vida la osadía de querer tener los mismos derechos que los hombres. Sabéis que una vez que se declararon los derechos del hombre, pues Olimpia de Bush y otras mujeres intentaron elaborar una constitución para las mujeres, los derechos de las ciudadanas, y esta pues no pudo ser posible hasta tal punto que Olimpia de Bush pagó con su vida esa osadía, como decía, de querer ser igual que el hombre después de haber luchado por los derechos de ciudadanía contra la nobleza en la Revolución Francesa. Pues en muchas ocasiones la historia nos dice que las mujeres hemos sido utilizadas por
porque hemos puesto todo lo mejor de nosotras mismas en distintas luchas y al final cuando se han conseguido algunos objetivos, pues esos objetivos ya no eran válidos para nosotras. Yo quería decir también que estar aquí en un acto del 8 de marzo, pero organizado por Izquierda Unida y por el partido, para mí es una gran satisfacción. También por lo que decía Encarna antes, cuando he leído algunos datos de mí, para que me conozcáis los que no me conocéis. Encarna me conoce desde hace muchos años, como yo a ella. Yo llevo muchos años en el partido, pues yo qué sé, yo tengo 58 años, pues más de la mitad de mi vida, mucho más de la mitad de mi vida, ¿no? Más de 30 años, no, mucho más de 30 años. Pero bueno, que cuando yo volví a la universidad, que tenía como una asignatura pendiente porque yo quería haber hecho la tesis doctoral cuando terminé la carrera y por unas cosas o por otras no la hice, pues yo evidentemente me enfrenté a un trabajo académico. Pero claro, yo era una persona pues, con una edad y con una conciencia que yo creo que en buena parte pues, la adquirí en mi militancia en el Partido Comunista de muchos años. Entonces yo tenía una conciencia de clase y una conciencia de género. Y yo tenía que hacer un trabajo, pues que aparte de ser un trabajo académico, porque tenía que presentarme en un tribunal donde iban a valorar mi tesis, pues yo tenía que hacer un trabajo político. Y yo creo que lo conseguí en este libro. Y además yo cuando defendí la tesis en el tribunal, pues yo en el capítulo de agradecimiento, pues agradecí al Partido Comunista, pues la organización de la que yo llevaba un montón de años, como decía antes, ya no sé ni cuánto, pues agradecí todo el bagaje político y cultural por el que yo había podido contar a lo largo de estos años. Porque de verdad que algunas veces cuando vemos a otras personas que no han tenido nunca un compromiso político y social y vemos pues comentarios que hacen o la falta de conciencia que tienen, pues yo de verdad que me alegro. Digo, yo es que tengo la oportunidad y he tenido pues la ocasión de cultivar mi conciencia durante muchos años en un partido con otra gente, y yo creo que soy feminista pues porque llevo muchos años hablando con mis compañeras feministas de todas estas cosas que nos preocupan y poniendo en común estrategias de transformación para cambiar el mundo, para cambiar la sociedad, para conseguir pues todo eso que queremos conseguir las mujeres, porque está claro que sin igualdad de género no puede haber democracia, no puede haber libertad, no puede haber pues, en la sociedad que las personas de izquierda y las personas con condición de clase queremos que exista, ¿no? Está claro que es así. Y por eso yo creo que la literatura es un buen camino para conquistar este espacio de igualdad. La literatura es un buen camino. Porque la literatura para mucha gente pues, puede ser una evasión, pero afortunadamente para mucha gente no es una evasión, sino que es una herramienta para transformar el mundo. Y ya lo han dicho pues, muchos autores que los conocen igual que yo, ¿no? Por ejemplo, Gabriel Celaya decía que la literatura, la poesía es un alma cargada de futuro. Y cuando en la transición, algunas de las personas que estamos aquí, pues cantábamos aquellos versos de Gabriel Celaya en la voz de Paco Ibáñez, o coreábamos la canción de Paco Ibáñez, pues estábamos diciendo que la poesía, pues queríamos acabar con la dictadura, queríamos conseguir una democracia, o sea que la literatura sirve para todo eso. Y hay otros autores que lo dicen lo mismo. En la cita que yo pongo en este libro al principio, pues hay algunas citas, a mí me gustan todas porque las he elegido yo, pero hay una de Bertolt Brecht que a mí me gusta especialmente y que yo la repito en algunos sitios, y es que dice que el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino que es un martillo para darle forma. Pues el arte en todos los sentidos, también en la literatura, ¿no? Porque al final historia, vida y pensamiento se pueden volver literatura o poesía. Una cita que recojo de la autora de estas novelas sobre las que yo escribo en este libro. Pero resulta que la palabra es poder, como la ideología dominante. No, las mujeres no somos las que tenemos el poder de nombrar las cosas, tampoco tenemos el poder en ningún sitio. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice Amelia Valcárcel. Claro, si es que en muchas películas las mujeres somos los objetos de la película, no somos los sujetos de la película. Entonces hay una mirada de otras personas sobre nosotras y lo que ellos quieren es lo que nosotras representamos en esas películas, ¿no? Lo mismo ha pasado con la literatura a lo largo de muchos años, a lo largo de siglos.
porque todo el mundo no puede tomar la palabra en las mismas condiciones y evidentemente todas las personas no han podido escribir en las mismas condiciones. Yo traía algunos ejemplos de esto. Tomar la palabra es un derecho que yo creo que a las mujeres se nos niega en dos sentidos. Por una parte no podíamos hablar y teníamos que soportar que las mismas palabras además significaran cosas distintas para el hombre y para las mujeres. Imaginaros, por ejemplo, en las palabras familia y trabajo y pensemos si significan lo mismo si las dice un hombre y si las dice una mujer. Yo creo que no significan lo mismo. Entonces, y hay una cita de un libro que es Alicia en el País de la Maravilla, de Lewis Carroll, en el que la protagonista pregunta si se puede hacer que las palabras puedan decir tantas cosas diferentes, y la respuesta a esta pregunta es demoledora. Le responde todos los personajes. La pregunta es saber quién es el que manda. Eso es todo. O sea, que el que manda es el que le da el sentido a las palabras. Y los demás pues aceptamos ese sentido de las palabras, ¿no? Por eso la lucha de las mujeres por tomar la palabra, por hablar y por escribir ha sido una lucha difícil, muy difícil a lo largo del tiempo y muy costosa. Y algunos ejemplos, por ejemplo, la escritora norteamericana de origen ruso, Tilly Olsen, que era una activista política y sindical de ideología feminista y comunista, y esta mujer decía que para todas las mujeres escribir tiene la connotación de superviviente. O sea, toda la mujer que escribe es al final una superviviente. No solo ella habla de esta manera de las mujeres que escriben. Virginia Woolf, pues ya sabéis lo que decía, ¿no? Virginia Woolf pues intentó entrar a una biblioteca de la universidad y no la dejaron entrar, pero es que una vez que ella consiguió acceder a la universidad, pues vio que todos los libros que había en la universidad pues hablaban de la mujer en un sentido pues con mucha frivolidad, con mucha misoginia, en fin. Y ella decía, pero bueno, ¿por qué las mujeres no podemos escribir lo mismo que los hombres? Ella habla de Shakespeare y de la hermana de Shakespeare. Dice, ¿por qué la hermana de Shakespeare no hubiera sido Shakespeare si lo hubieran dejado escribir? Sin embargo, no tuvo siempre esa ocasión, ¿no? Entonces, lo que decía Virginia Woolf, pues lo habré oído, hay un libro maravilloso suyo que es La habitación propia, y ella pues la alternativa que da es la siguiente: démosle una habitación propia y 500 libras al año, dejémosle decir lo que quiera y omitir la mitad de lo que ahora pone en su libro, y el día menos pensado escribirá un libro mejor. Es decir, dejémosle que escriba como los hombres, démosle libertad, démosle autonomía económica, démosle un espacio propio y dejémosla que se equivoque por lo mismo que se equivoca el hombre, exactamente igual, que tenga el mismo derecho. Y cualquier día pues escribirá un libro como lo podría haber hecho Shakespeare, que si hubiera sido mujer pues seguramente no hubiera podido escribir El Rey de Aries, Romeo y Julieta. Otra autora también inglesa dice lo mismo, ¿no? Doris Lessing, que es la autora del Cuaderno Dorado, una de las obras más interesantes para conocer las contradicciones de género, pues también expresaba esta solidaridad con Virginia Woolf, con Tilly Olsen, y compartía pues este deseo de escribir en libertad y sin arrastrar ningún peso, porque es que las mujeres muchas veces pues aparte de enfrentarse a un montón de cosas, pues también tienen que hacer un tipo de literatura que nadie ponga en cuestión, porque si no pues es doblemente cuestionada, ¿no? Y quería traer también un testimonio de otra poeta, de Gioconda Belli, que ya bastante años después pues expresa la conquista de escribir en libertad, consciente ella de que es fruto de una larga lucha por la igualdad. Ella es una poeta nicaragüense que estuvo muy involucrada en la revolución sandinista, pues consciente de que es el fruto de una larga lucha por la libertad y de su afirmación como mujer, pues recuerda a las mujeres que tuvieron menos suerte que ella y la invoca para expresarle su solidaridad y ofrecerle el triunfo de un cuarto propio, una máquina de escribir, los estantes de libros, que ahora mismo pues parece que son tesoros que están al alcance de cualquiera de nosotras, pero que en el siglo XVIII, en el siglo XVII, pues incluso mucho después, pues no estaban al alcance de todas las mujeres, ¿no? Pues, por ejemplo, Jane Austen, Virginia Woolf, Osan, y muchas mujeres que tuvieron que encerrarse en una autoría falsa, disfrazarse de hombre, ponerse nombres de hombre, pues para poder escribir algo, y porque estaba en una sociedad pues dominada por los hombres, en la que se les negaba totalmente cualquier autoridad y cualquier derecho de ser autora de un libro.
Por eso, lo mismo que las mujeres durante mucho tiempo, y tal y como dice Amelia Valcárcel en ese documental, pues hemos sido objetos literarios, pues ahora tratamos de ser sujetos, tratamos de ser nosotras las que escribimos. Y las mujeres cuando escribimos, sobre todo las mujeres que tenemos conciencia de género, pues escribimos sobre nosotras mismas y también sobre nuestra forma de concebir el mundo. ¿Para qué? Pues para explicarlo, y como no nos gusta el mundo que existe, pues también para transformarlo, evidentemente. El libro este que hoy presentamos, El poder de la palabra, tiene un subtítulo que es Las mujeres en las novelas de Fanny Rubio. Este libro es un libro sobre libros, porque habla sobre una autora que es también feminista y explica, pues, a través de estas 4 novelas, que son las que ella ha escrito. Ahora hablaré brevemente de Fanny Rubio. Pues a partir de esas 4 novelas, pues lo que tratamos es de desentrañar las contradicciones de género que existen en la literatura de Fanny Rubio. Fanny Rubio, como decía, hay una parte del libro que está dedicada a algunos datos sobre su biografía, una aproximación de su biografía, pero datos que tienen mucho que ver también con su obra, ¿no? Entonces también veréis que hay una serie de fotos al final donde aparece Fanny Rubio. Ella fue militante del Partido Comunista desde finales de los 60, cuando ella empezó en la universidad, hasta el año 82, hasta 1982. Y entonces algunas de las fotos pues también tienen que ver con el partido. Aparece, por ejemplo, cuando se legalizó el partido, el mismo día, ella de Linares también, y estaba, ese día estuvo en Linares. Aparece una foto de la legalización del partido en Linares, también en Granada. Aparecen también fotos suyas con miembros de la comisión del PC, de la que ella formaba parte, también en una fiesta del partido en Asturias. En fin, tiene fotos interesantes de aquella época y sobre todo pues tiene fotos con distintos autores, pues amigos suyos poetas, por ejemplo con Rafael Alberti, con Gabriel Celaya, con José Hierro, con Genovés, que es también un poeta que también fue del partido, que últimamente colabora en algunas cosas también con el partido. Cuando hicimos el centenario de Miguel Hernández, nos celebramos el centenario de Miguel Hernández, él fue el que hizo el cartel de la revista Nuestra Bandera, para la revista que le dedicamos monográfico a Miguel Hernández. En fin, una serie de fotos que también son muy interesantes de esta mujer que, como decía, fue una mujer feminista que ha escrito bastante. Ella empezó a escribir poesía, después mucho de crítica literaria, tiene un gran currículum como crítica literaria, es catedrática de literatura de la Universidad Complutense y también pues, ha escrito algunas novelas, 4 novelas concretamente, y un ensayo que es el último libro, varios libros de ensayo, pero uno de ellos, Baeza de Machado, que es un libro muy interesante, que es un ensayo novelado sobre la figura de Antonio Machado en la ciudad de Baeza. O sea, es una escritora muy prolífica, una escritora que con mucha conciencia y además con una forma de escribir también muy elaborada y una buena poeta que, como decía antes, pues también tiene una producción poética muy interesante. Las novelas son 4 y lo voy a decir por orden de aparición, tal y como aparecen aquí, aunque el libro no tiene una estructura muy lineal, sino que este libro lo que trata es de algunos aspectos de la novela, encuadrándola en su momento histórico, y luego le dedica la parte más importante, como es natural, para la relación entre las mujeres y a señalar esas contradicciones y esa evolución que ha habido también histórica en las circunstancias sociales de las mujeres. Las novelas, como decía, por orden de aparición son 4: La sal del chocolate, La casa del halcón, El dios dormido y El hijo del aire. Todas las novelas de Fanny Rubio constituyen un cauce para expresar los deseos, las inquietudes y los problemas de las mujeres. Todas. En ese sentido, si tenéis ocasión de ver alguna, pues lo veréis porque es así. En primer lugar, porque expresa la vivencia de la generación de la autora. Independientemente de que algunas cosas pues, estén basadas en cosas que ella vivió o que sean ficticias, eso es lo de menos, pero son esas vivencias de esa generación. Y después, pues, por el compromiso feminista explícito en Fanny Rubio. Yo la conocí hace muchos años personalmente en Linares y la conocí precisamente en una charla que ella tituló Tomar la palabra. O sea, ese compromiso explícito de Fanny Rubio, porque las mujeres tomen la palabra
en cualquier lugar del mundo, todas las mujeres y en todos los lugares del mundo. Entonces eso está muy presente a lo largo de toda la obra. Entonces la autora vierte en los personajes femeninos todas las contradicciones que afectan a las mujeres, influyen en su vida, y yo por lo menos es lo que he tratado de demostrar a lo largo de todas estas páginas. Y también en la discriminación que soportan, que ya iré diciendo cómo unas veces es de una manera, otras veces de otra, y en las estrategias también que ponen en marcha para conquistar la igualdad. Todos los personajes que aparecen en estas novelas y que hacen alusión en este libro y que hacen alusión a la novela de Fanny Rubio, evidentemente no son personajes femeninos. Hay también personajes masculinos. Lo que pasa es que todos los personajes masculinos están vistos desde la óptica de las mujeres que aparecen en el libro, ¿no? Entonces, son ellas quienes ponen de manifiesto también las contradicciones de los hombres, pero pasando por el camino de las mujeres. Los hombres que aparecen aquí, según las mujeres, pues pertenecen al ámbito de la igualdad, y las mujeres pertenecen a otro ámbito distinto, y por lo tanto su compromiso es conquistar esa igualdad que el patriarcado les ha negado y que ellas reivindican. También una cosa que me parece importante, y aunque algunas veces lo decimos, yo no sé si consciente o inconscientemente, y es que yo siempre trato de aludir a las mujeres en plural, porque la mujer no es una cosa esencial. Quiero decir que hay muchas mujeres distintas. Entonces, hablamos de las mujeres, no de la mujer como si fuera una cosa abstracta y todas las mujeres fuéramos idénticas, porque no es verdad. Las mujeres podemos, lo mismo que los hombres, no existe el hombre así como colectivo ni como abstracto, ni lo decimos así, por lo mismo las mujeres, porque precisamente la forma de reivindicar a las mujeres su espacio es considerarse iguales a los hombres, pero no idénticas entre sí, que es una cosa distinta, es conseguir su propia individualidad. Entonces, pues también, y en el título, pues yo hablo de las mujeres en la novela de Fanny Rubio, y siempre que hablo de las mujeres, incluso del Día de las Mujeres, pues a mí me gusta más decir el Día de las Mujeres, o referirme a las mujeres en plural, que hablar del Día de la Mujer, porque ese genérico pues da unas connotaciones de abstracto y todas las mujeres no somos iguales, ¿no? Podemos ser, reivindicamos la igualdad, pero no somos idénticas, como también pone de manifiesto en algunos ensayos muy interesantes de Celia Morón. También habla de todas las luchas que hacemos por superar las trampas que nos plantea el patriarcado. Claro, imaginad que a las mujeres durante un tiempo nos dijeron, pues no podéis salir a la calle, no podéis hacer esto, no podéis hacer lo otro. Y llegó un momento en que ya empezamos a rebelarnos. Pero claro, el patriarcado se va fortaleciendo. Y en este momento, por ejemplo, de crisis, pues se fortalece porque además el capitalismo y el patriarcado pues se unen y se complementan y se alían para que las mujeres ocupen un lugar determinado, ¿no? Entonces, a medida que se van haciendo más complejas las relaciones sociales, pues también las relaciones para someter a las mujeres se van haciendo complejas, no son siempre las mismas, porque llega un momento en que las mujeres dicen, no, es que yo tengo derecho a hablar, vale, tú tienes derecho a hablar, pero ya lo ha dicho Celia Balcácer, el techo de cristal, tú puedes hablar hasta cierto punto, pero cuando llega un momento a lo mejor ya te tienes que callar, tú puedes ser visible hasta cierto punto, pero cuando llega un momento ya no te vamos a hacer caso, o sea que todo eso, entonces también pues todas esas trampas del patriarcado, pues también hay que ir señalándolas porque no siempre son las mismas, pero el fondo es siempre el mismo, y es discriminar a la mujer y mantenerla pues siempre en un papel de subordinación con respecto al hombre. ¿Dónde se sitúan estas novelas? Las novelas de Fanny Rubio tienen un marco histórico. 3 de ellas se sitúan en la década del 80 y a los comienzos de los años 90. Pero en todas las novelas, aunque ese sea el marco de referencia, se sitúan 3 niveles. Uno es el recuerdo de la República y de la Guerra Civil Española. En todas las novelas aparece algún personaje, pues madre, abuela de los protagonistas, que trae a colación aquel momento, ¿no? Otro son los años 60 y 70, cuando la generación de la autora, la generación de Fanny Rubio, se incorpora a la lucha contra la dictadura franquista, y después hay un tercer nivel, que es la época desde la que escribe, que ya son los años 90. Entonces, en esa época desde la que escribe, ella lo que hace es intentar pues, recordar toda esa época y ver lo que ha pasado en ese tiempo y analizar lo que ha pasado. Entonces, pues, unas veces con más
Unas veces hay un ajuste de cuentas más duro, otras veces hay más nostalgia, otras veces, pero en realidad es una forma de recordar de dónde venían los que querían luchar contra la dictadura y cómo algunos se han adecuado y se han colocado en el poder, mientras que las mujeres no han tenido la ocasión de colocarse porque su lucha no ha terminado. Entonces, esa es una de las conclusiones del libro. Hay otra novela, que es El Dios dormido, que queda fuera de esas coordenadas de espacio y tiempo, porque El Dios dormido se sitúa en el siglo I, es la vida de una mujer, María Magdalena, Miriam de Betania, el protagonista, pues que reivindica el espacio en el grupo del Salvador, es decir, de Jesús de Nazaret, de los discípulos, de los apóstoles, y la historia de amor de María Magdalena y Jesús de Nazaret. Es una novela maravillosa. Para mí, pues la lucha de una mujer por conseguir un espacio en el grupo, pensar en el grupo del siglo I después de Jesucristo, en la sociedad judía, que era tan patriarcal como la primera, y además una mujer que era mayor que el protagonista, que Jesús de Nazaret, una mujer casada, y que a pesar de eso pues consigue conquistar un espacio y llegar a unas relaciones de igualdad con el protagonista, con el sanador, y manifestar un amor que dura pues incluso después de la muerte, ¿no? En la novela se pueden detectar las contradicciones que aparecen en cada coyuntura en España, ¿no? Que son las tres principales, ¿no? En el año 70, pues ya recordaremos los mayores, los que son más jóvenes menos, pero la contradicción principal era dictadura-democracia. Después, en los años 80, pues la contradicción principal era democracia liberal, democracia política y social. También vemos que la libertad y la justicia eran valores hegemónicos en aquellos años, pero para todos los que se oponían a la dictadura entonces. Pero a medida que se va avanzando, en los años 80, pues vemos que se va abriendo paso el pragmatismo, el posibilismo y también el desencanto, y eso aparece en muchos de los personajes de la novela de Fanny Rubio, sobre todo en la primera, que es La sal del chocolate. La contradicción de género está presente en toda la novela, más que nada, como decía antes, está presente en la lucha ideológica. En primer lugar, las mujeres reivindican la igualdad de derechos ante la ley y la exigencia de incorporar la variable género a la estrategia de transformación social. Entonces, si veis el libro, pues ya veréis cómo las mujeres querían, con los compañeros, entonces compañeros de lucha política, pues querían que llevaran sus reivindicaciones, y cómo los compañeros les contestaban: no os preocupéis, cuando conquistemos la democracia, cuando lleguemos al socialismo, ya estará todo resuelto para vosotros y para nosotras. Al revés, para vosotras y para nosotros. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando llega la democracia, en la primera novela, cuando ya algunos están gobernando, pues resulta que las mujeres ya se les había olvidado, y no solo se les había olvidado lo que decían, sino que incluso algunos se muestran pues, abiertamente misóginos, machistas, y dicen que ¿qué quieren? Que ya tener lo que querían, que ya tener un trabajo, y que después ya porque se busquen la vida, que si no puedes compaginar el trabajo con la vida privada, pues tú verás lo que haces, pero que por ahí ya lo vamos a pasar. Y eso está claro. Pero primero eso, primero busca pues, que se incorpore esa variable de género a todas las luchas con los compañeros. Ellos al principio se resisten, después poco a poco van haciendo, hasta que ya al final le dicen abiertamente que de eso nada. Y entonces ellas ya se sienten que están discriminadas en todos los ámbitos de la vida, en el laboral, pero también en los ámbitos privados. Entonces, y hay ya una tensión política y social que cada vez se explica más en las novelas. Entonces, porque aparecen ya pues esas relaciones de pareja que no son satisfactorias, esas relaciones con los hijos, que algunos hijos pues salen tan machistas como los padres, y la mujer dice que qué ha hecho ella para que su hijo sea machista, y todas esas relaciones que aparecen en las novelas y que son un reflejo pues, de lo que ocurrió en esa época. Que claro, los que estaban luchando por la libertad y por la revolución en los años 70, pues al final resulta que lo que habían conseguido era tener unos ámbitos de poder donde ya se sentían felices y donde ya a las mujeres pues, les importaba un bledo que tuvieran esos ámbitos de poder o que no tuvieran ninguno, ¿no? El libro dedica también una parte importante al análisis de los personajes femeninos, al universo de la mujer y a la contradicción de género.
para explicar todo esto, como digo, que hay un ámbito también de antes del 75, incluso de las mujeres de la República, de aquellas luchadoras que después las primeras mujeres luchadoras del franquismo tomaron el testigo de la guerra civil, pues habla de las mujeres antes del 75, el año 70 y 80, y también del eco en España de la lucha feminista, de lo que aparecía en otros sitios, de lo que ya se estaba viendo en otros países, pero que aquí en España pues llegaba con cuentagotas. Afortunadamente, Faide Rubio pues estaba en la universidad en esos años y le llegaban más cosas que lo que nos podían llegar pues, a otra gente que estaba en otros sitios pues, donde había menos impacto de lo que había de la lucha ideológica en otros lugares, ¿no? Las mujeres de las novelas viven la contradicción de género entre la complicidad y la solidaridad entre ellas, y también con la reacción de los hombres. Y tengo algún ejemplo. Mira, en la primera novela hay un personaje, la protagonista, que se llama Marina, y conoció a su novio, a un chico del partido, que se llamaba Césped. Desde que lo conoció, pues se convirtió en su compañera de lucha. Lo conoció en un viaje clandestino a París, a un homenaje a Picasso, en fin, todo muy clandestino, el amor y la revolución juntos, todo. Pero bueno, ella desde el primer momento sabía que estaba supeditada a este chico, ¿no? A su compañero, que era el que le enseñaba las cosas, el que le decía dónde tenía que ir, el que la acompañaba en las reuniones, el que le preguntaba fragmentos del Capital, porque tenía que formarse, venga, tienes que estudiarte esto porque te lo voy a preguntar. O sea que ella era su compañera de lucha, pero tenía que aceptar un papel secundario y además una relación de pareja que no distrajera al líder de su compromiso, por supuesto, porque claro, él era el que tenía que luchar, él que era el padre de los desalerados de la tierra, según lo califica ella misma, y ella pues si se tenía que quedar sola o tenía que aguantarse ciertas cosas, pues tenía que hacerlo porque su papel, el que le habían asignado por ser luchadora y porque su marido era un luchador y demás, pues era ese, ¿no? Entonces es muy curioso porque ella se empareja con este chico, pero aunque al principio en un proyecto de Amor Revolución muy completo, pues con el paso de los años se da cuenta de que no es eso lo que ella quería. Entonces cuando llega el momento de hacer un balance, pues su vida contiene muchas frustraciones, porque claro, primero pues soportó la superioridad de su compañero sentimental, después el compañero sentimental que en fin, que la ninguneaba un poco y al final pues incluso le sale mujeriego. Entonces claro, ella dice, pero bueno, yo que he hecho a lo largo de todos estos años aquí en un intento de Amor Revolución en el que yo he regado todo y él ha regado bien poco, ¿no? Entonces cuando se deciden separarse, pues ella se siente totalmente liberada de lo que había sido pues, ese tipo de relación. Y ya dice, mira, ya es el momento de pensar en mí misma, ya no voy a pensar más en nadie, ni voy a apoyar más a nadie que aunque esté luchando por lo que sea, y en esa liberación y en esa confidencia, pues su amiga, incluso la suegra, todas las mujeres de la novela, pues la ayudan, la apoyan. Por eso digo que hay una relación de complicidad y de solidaridad entre las mujeres que se oponen en bloque a la reacción de los hombres, que por supuesto también se apoyan entre ellos. En El Dios dormido, que es la novela que habla de María Magdalena, Miriam es consciente de la situación de las mujeres también y la denuncia en varias ocasiones. Lo que pasa es que, claro, las circunstancias son totalmente distintas, pero ella también cuenta con la complicidad y la ayuda de otras mujeres que también la apoyan en momentos muy difíciles. Y después tiene también pues, la compañía, la complicidad, la ayuda de una nodriza que la acompaña también durante todo el tiempo, durante su duelo, y que es un personaje muy curioso también y muy interesante en la novela. Digo que estos lazos de solidaridad, que son muy importantes de las mujeres, existen en la primera novela, en esta del Dios dormido, y también existen en la del Hijo del Aire. El Hijo del Aire es una mujer, la protagonista es una mujer que viene a España en busca de un nieto que han secuestrado y que han hecho desaparecer y que está en manos pues, de unos militares, de familia de unos militares de la dictadura fascista argentina, ¿no? Entonces viene a buscarlo. Entonces esta mujer encuentra mucho apoyo en otras mujeres, que es la abuela de la Plaza de Mayo,
que había algunas aquí en España, encuentra mucho apoyo en ella y después encuentra también apoyo en otras mujeres de otras generaciones que a través del testimonio de esta mujer, la abuela Uma, pues van descubriendo una nueva forma de compromiso y una nueva forma de ver el mundo. Por eso esta novela es muy interesante, porque el hecho de juntarse las mujeres y de comprometerse entre ellas, pues adquiere como forma la recuperación de la memoria histórica. Al mismo tiempo que recuperan al niño secuestrado, que le habían dado en adopción, a unos padres adoptivos que había sido uno de ellos, el padre, uno de los torturadores de la madre que habían matado, pues al mismo tiempo que van recopilando esa historia del niño, pues van también recuperando su propia historia de lo que ellos habían sido cuando eran estudiantes jóvenes, del compromiso que tenían, porque algunos de ellos pues ya se habían desencantado de la lucha. Entonces es también muy interesante y ver también cómo esas relaciones de solidaridad entre las mujeres pues dan ese buenos frutos de la recuperación de la memoria histórica. Y quería también señalar que en todas las novelas no se da esta solidaridad entre las mujeres, porque hay una novela que es la segunda, que está escrita también en los años 90, y en esta novela se da en un momento, bueno, pues que hemos dado a llamarle el posmodernismo. En el posmodernismo, de alguna forma, se rompen las relaciones de los grupos, se rompen las relaciones históricas, crece mucho el individualismo, y entonces en esta novela esas relaciones de género, esas relaciones entre las mujeres no se dan. Y hay un ejemplo muy gráfico. Hay un personaje de la novela que es una juez que ha tenido una gran discusión con su marido, y esto, en vez de suscitar solidaridad y comprensión por parte de las compañeras, de las mujeres, pues lo que añade es un poco de morbo al espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, es una novela en la que se rompen las relaciones de los personajes y es pues una novela mucho más cáustica, una novela más agria, una novela en la que los personajes parecen más títeres, en ese sentido que no se ve pues esos lazos de solidaridad y de comprensión y de compasión que se ven en la otra novela, y que a mí me parece muy interesante, pero también notar la diferencia entre una y las otras, porque pertenecen a un momento distinto en lo que digo, todo era espectáculo. La literatura era espectáculo y las relaciones entre humanas pues estaban en un momento de más contradicción. Yo creo que hay tres aspectos muy interesantes en las novelas de Fanny Rubio, que son los que yo quiero destacar ahora. Pero antes quería señalar algunas otras cosas del libro que no las he señalado y que me gustaría señalarlas. Bueno, he señalado antes las frases, las citas con las que encabezo este libro, porque ya he dicho que a mí me parecen interesantes. Hay de dos hombres y de dos mujeres. He señalado antes la de Bertolt Brecht y la de Fanny Rubio. Pero también hay una de Alejandra Kollontai, que es una comunista y feminista rusa, que dice lo siguiente: las mujeres se presentan a la vida con exigencias propias, heroínas que afirman su personalidad, heroínas que protestan de la servidumbre de la mujer dentro del Estado, del seno de la familia, en la soledad, heroínas que saben luchar por sus derechos. Es la definición que da Alejandra Kollontai de las mujeres. Y la que hablaba de la mujer nueva, que tanto iba a costar conseguir otro tipo de sociedad. Y la otra cita: para mí, como para otros escritores de hoy, la literatura no es un pasatiempo ni una evasión, sino una forma, quizás la más completa y profunda, de examinar la condición humana. Esta cita es de Ernesto Sábato, y yo quería que estuviera porque Ernesto Sábato pues, fue, como sabéis, uno de los que elaboraron el informe Sábato sobre los crímenes de la dictadura argentina. Y una de las novelas de Fanny Rubio pues, se desarrolla entre España y Argentina, porque, como decía antes, el chico secuestrado y dado la adopción a una familia distinta a la suya, pues era un chico de una chica española, pero que había nacido allí en Argentina, y que la madre se comprometió con su pareja, se fue a vivir a Argentina, y precisamente el 8 de marzo fue la última vez que vieron a la madre, porque la secuestraron después del golpe de Estado de la dictadura en Argentina, ¿no? Entonces pues también quería citar esas palabras de Ernesto Sábato, que es un referente humano y
literario de todos los tiempos. Y además había muerto pues poco tiempo antes de yo defender la tesis. Entonces pues quise también que apareciera. Y también quería señalar del libro pues un prólogo que yo he tenido la suerte de que lo hiciera Felipe Alcaraz, a quien todas las personas que estáis aquí conocen, me imagino. Felipe Alcaraz fue profesor mío en el Colegio Universitario de Jaén y me dio clases de lengua y de crítica literaria. Y bueno, pues hizo el prólogo y la verdad es que el prólogo, pues como yo ya lo he calificado alguna vez, un auténtico manifiesto feminista, porque habla pues, de la lucha de las mujeres, de la necesidad de la igualdad y sobre todo de la necesidad de seguir luchando en momentos como estos, donde el retroceso de nuestros derechos por la gran crisis, como él llama, pues está a la orden del día, ¿no? Entonces, pues también me parece muy interesante. El libro también contiene una dedicatoria de Rafael Alberti a Fanny Rubio, que es esta portada, y también pues, me pareció interesante que lo supierais, porque me lo dejó Fanny Rubio, que me ha ayudado mucho también, sobre todo por todo el apoyo que me ha prestado a lo largo de todo este trabajo, ¿no? Y el libro pues lo he dedicado a mi marido, a mi hijo y a mi hija, porque me parecía que era importante, porque han sido los que más me han apoyado en todo esto. Imaginaros que yo he vuelto a la universidad con más de 50 años, y la verdad es que ha sido una gran ayuda. También una amiga mía me hizo esta foto para la portada, y para la sobrecubierta, y también pues se lo agradezco mucho. Y al final pues quería que apareciera una referencia a una militante comunista y feminista que es Clara Zetkin, que es también rusa y soviética también, del Partido Comunista de la Unión Soviética, que también tuvo muchas discusiones sobre feminismo con el mismo Lenin, pero que era importante que apareciera, porque además cuando apareció este libro, pues habían pasado pocos días de la muerte del 80 aniversario de la muerte de Clara Zetkin. Entonces, pues también es una mujer muy interesante, de la que todos aprendemos y que yo quería que apareciera también en este libro. Entonces ya con eso ya os he dicho todo lo del libro, ya solo falta leerlo, ya solo falta, porque claro, tampoco voy a decirlo todo, pero sí quiero señalar tres aspectos fundamentales, que en la novela de Fanny. Ya he dicho el prólogo, la dedicatoria, el colofón, y ahora esos tres aspectos que yo creo que son interesantes. Mirad, lo primero es el protagonismo del grupo, no solo del grupo de mujeres, que también, pero el protagonismo del grupo de amigos. Ese protagonismo se ve en las tres novelas de Fanny Rubio, se ve en La Casa del Halcón, se ve en La Sal del Chocolate, en El Dios Dormido y en El Hijo del Aire. Independientemente de las circunstancias, independientemente de que un grupo sea el de Jesús de Nazaret y los apóstoles y otro grupo sean los estudiantes de Granada o los estudiantes de Madrid. Pero hay un protagonismo del grupo. Entonces, en el grupo es donde se resuelven las contradicciones, donde se dan apoyo, donde pueden expresar un sentimiento de ternura, donde se emparejan. En el grupo ocurre todo eso. Y es muy interesante. Y sobre todo interesante porque ese grupo no aparece precisamente en La Casa del Halcón, por lo que os decía antes, porque en La Casa del Halcón las relaciones son mucho más individualizadas y no hay ningún lazo ni familiar, ni de amigo, ni profesional, sino que cada uno va un poco a su aire, porque falta pues esa solidaridad que en un momento y por causas también históricas, pues empezamos a echar en falta. Decíamos, bueno, ¿por qué la gente es tan individualista? Pues es que está ocurriendo esto. Entonces, y eso se refleja en esta novela. ¿Por qué la gente se preocupa de quedarse en la casa viendo la tele? Si la tele sale con la tontería. Porque la sociedad no es que la cultura fuera un espectáculo, sino que el espectáculo se convertía en cultura. Entonces, esa relación pues aparece de una manera muy interesante en esa novela. Pero también es verdad que todo el grupo en algunas novelas pues tiene un sentido. Por ejemplo, todo el grupo del Sanador y de María Magdalena pues está supeditado a una historia de amor. O sea, ella va viendo todos los personajes, pero ella tiene un objetivo, es encontrar, ella se ha enamorado de una persona, entonces quiere encontrar un grupo porque quiere conseguir esa relación
liberadora, esa relación que para ella es fundamental, ¿no? Y en la Casa del Aire, perdón, y en el Hijo del Aire, toda esa relación del grupo también está supeditada a un objetivo, y es la recuperación de la memoria histórica. La recuperación de la memoria histórica es devolver al niño robado a su familia y al mismo tiempo recuperar la memoria de una gente que había luchado mucho en los años 60 y que después parece que se la había olvidado. Entonces, también tiene un objetivo. Pero en la primera novela ni siquiera tiene ningún objetivo, sino que el grupo es un fin en sí mismo, es un medio, un fin en sí mismo, porque en el grupo es donde todo ocurre. Entonces, con el paso del tiempo, pues el grupo va notando cambios, porque unos se van, otros mueren, otros abandonan, y se va incorporando nueva gente, pero el grupo sigue siendo al mismo tiempo el motivo y el objetivo de la novela. En cambio, como decía antes, pues la Casa del Halcón ese grupo no existe, sino que las relaciones son totalmente distintas. Ese, como decía, el primer aspecto, la importancia del grupo y el protagonismo del grupo. El segundo aspecto, la voluntad de las mujeres por hacerse presentes en el espacio público, por tomar la palabra, en definitiva, que es el título del libro. En primer lugar, como ya decía antes, para conquistar la libertad como parte de un proyecto colectivo. Vamos a ser todos libres, cuando termine la dictadura todos vamos a ser libres, nosotros queremos formar parte de ese proyecto colectivo. En primer lugar, para eso, ¿no? Luchaban contra los hombres, incluso con los hombres contra la dictadura, incluso toleraban tener un papel un poco secundario, pero a pesar de eso, con la ilusión, con el objetivo de ser libres cuando consiguieran la libertad, ¿no? Pero eso era al principio, en primer lugar lo intentan de esa manera, pero después cuando pierden que sus compañeros de lucha ya no les importan sus reivindicaciones, pues tienen que buscar, tienen que tomar la palabra, tienen que hacerse presentes para buscar solidaridad entre ellas, para buscar apoyo entre ellas, para reconocerse y afirmarse como mujeres y para ser conscientes de que tienen que seguir luchando. Los hombres habían puesto su lucha en el centro del sistema, la dictadura, luchamos contra la dictadura hasta que conseguimos que la dictadura caiga. Ellas se dan cuenta que han luchado, pero después tienen una lucha pendiente, entonces tienen que juntarse entre ellas, darse cuenta de dónde están y tomar conciencia de que tienen que seguir luchando, pero no desde el centro, sino desde los márgenes, que es lo que les deja el poder. Entonces tienen que buscarse estrategias distintas para luchar, ya no solo por la igualdad, por la libertad, sino también para luchar por su propia libertad, por su propia igualdad, para ser, en definitiva, por lo mismo que los hombres, ¿no? Para tener los mismos derechos. Ellas tienen la necesidad de seguir luchando porque se dan cuenta de que el patriarcado no ha terminado con la libertad y con la nueva libertad y con la democracia. Entonces, ellas tienen que seguir golpeando ese gran muro que significa el patriarcado y tienen que buscarse estrategias entre ellas. Y por eso pues, todas las mujeres de las novelas pues, tienen una proyección pública, todas salen de la casa, todas intentan tener son mujeres profesionales, pero después las contradicciones de pareja, las contradicciones familiares pues también se notan mucho y en eso sobre todo es las que tienen que tener más apoyo. Pero como decía antes, consiguen muchos objetivos y uno de ellos es la recuperación de la memoria histórica. En la primera novela de Fanny Rubio hay uno de los personajes que se quejaba de la amnesia colectiva y en la última novela, pues cuando hay 4 generaciones de mujeres que se comprometen en la recuperación de la memoria, pues de alguna forma están respondiendo a esa amnesia colectiva de la que se quejaba el personaje de la primera novela. Y después también importante pues señalar que por eso pues también el libro tiene ese título, que en la novela de Fanny Rubio hay todo un mundo de palabras y de voces, muchas palabras. Esto, pues desde el punto de vista académico, es la intertextualidad. En todas las novelas, en todos los libros que vemos, pues siempre hay ecos de otros libros y de otras novelas. Cada escritor que escribe pues hace una propuesta que a su vez otro retoma y se convierte en una nueva propuesta. O sea, esa intertextualidad que aparece en todos los textos, pues aparece mucho en la novela de Fanny. Y aquí, concretamente, pues aparecen muchas palabras y muchas referencias que son pues consignas políticas y muchas cosas
a muchas personas resultan bastante comunes de aquellos años, ¿no? De los años 60 y 70. Porque en la saga del chocolate, por ejemplo, hay dos referencias consignas de claro contenido político. Una aparece un cuadro de un pintor que se llama Un mundo que ganar, que sabéis que son las últimas palabras del manifiesto comunista de María Engels, ¿no? Entonces, pues, eso. Y otra, el nombre de una cooperativa de vivienda que después se llamó Manjonia, pero que empezó llamándose El mundo va a cambiar de base. Evidentemente, yo creo que tanto una frase, unas palabras como otras, pues aluden a la importancia que tenía el Partido Comunista en aquella época en el ambiente universitario de los años 60 y 70, ¿no? Pero además no solo eso, es que los personajes aparecen pues, con un folleto de Althusser, con un folleto de Lenin, de Sartre, aparecen muchísimas palabras, muchísimas alusiones a textos, entonces, todo eso aparece mucho en estos libros. Incluso el filósofo Althusser, que tuvo muchísima influencia en los años 60, sobre todo en los años 70 en la universidad, pues era tan cercano para los estudiantes de aquella época, para este grupo de estudiantes, que le llamaban Tío Luis. Tío Luis. Y cuando Marina, que era la protagonista de esta novela que hablaba antes, de La saga del chocolate, y el novio Vicente se comprometen, pues después, se comprometen. Y aquella ya se ve una foto de comprometerse, pues era la que era. Pero fue después de una clase magistral del Real de Althusser en París, cuando ya salieron los dos allí alucinados diciendo que bien que habla este hombre, y dijeron, pues, estamos hechos uno para el otro. Pero vamos, que fue en ese contexto de esa lucha y de ese compromiso. Por eso yo hablo muchas veces que era un proyecto de amor-revolución todo lo que había. O sea que no se sabía dónde terminaba el amor y dónde empezaba la revolución, porque estaba todos juntos en aquellos años. En la casa del halcón pues también hay mucha importancia también a todo este mundo de las palabras, porque el protagonista de la Casa del Halcón precisamente es un escritor árabe que está condenado a muerte porque había escrito un libro que se llama Halcones Peregrinos. Es una especie de referencia al autor Salman Rushdie, que sabéis que fue condenado a muerte por el Islam después de escribir su obra Versos Satánicos. Además hay una foto aquí en el libro que también aparece Fanny Rubio con Salman Rushdie. También en el Dios dormido las palabras tienen mucha importancia. Para las palabras sirven para curar enfermedades, para conocer el mundo, y las palabras son las que en realidad pues sanan a María Magdalena a través de cuando ella oye al sanador hablarle, pues entonces se da cuenta de que su vida había cambiado. Entonces inicia un nuevo camino que le va a llevar pues a esa historia de amor por el sanador que dura después de la muerte. Y también en El Hijo del Aire pues aparece lo mismo, una reivindicación de la palabra, que incluso el libro termina el día 23 de abril, cuando se daña todo el desenlace del libro, precisamente en el Círculo de Bellas Artes, cuando se está conmemorando el Día del Libro y se está leyendo El Quijote, ¿no? Aparecen pues, muchísimas alusiones a distintos autores, distintos poetas, Neruda, Torri, muchos autores que aparecen a lo largo de la obra. Porque para Fanny Rubio, como decía antes, cuando ella decía las mujeres tienen que tomar la palabra, pues la palabra es muy importante para cualquier persona que quiera expresar algo sobre el mundo, sobre su concepción del mundo, ¿no? Entonces es muy importante, pero es que aquí la palabra es como si fuera el más preciado tesoro de todos los personajes, porque la reivindican de una manera también simbólica. Por ejemplo, los discos, los libros, los panfletos, todo tiene un contenido, las cartas, los títulos de los cuadros, todo tiene un sentido y todo está supeditado por esa reivindicación de la palabra y de la palabra para las mujeres en manos de Fanny Rubio. ¿Y por qué todo esto? Pues, bueno, lo que yo pienso y lo que digo es que las mujeres, a medida que han ido arrancando del patriarcado el poder de nombrar espacio, Cristina Molina, por ejemplo, una feminista que también muy interesante, y ella precisamente define el patriarcado así: el patriarcado es el poder de nombrar espacio. Entonces, a medida que las mujeres hemos ido arrancando del patriarcado el poder de nombrar espacio, pues
quienes más hemos revelado de nosotras mismas, hemos dicho más cómo nos parece el mundo y cómo nos gustaría que fuera el mundo. Y al mismo tiempo, quienes más nos hemos rebelado contra el modelo establecido, ¿no? Entonces, precisamente porque somos conscientes de la discriminación de siglos que hemos sentido. Yo antes hablaba de Tilly Olsen, hablaba de Virginia Woolf, hablaba de Doris Lessing, todas estas mujeres que, bueno, que ellas ya hablaron de sí mismas, pero es que otras mujeres anteriores ni siquiera pudieron hablar de sí mismas, tuvieron que esperar que muchos años después, como Yoconda Belli, pues les ofreciera esos tesoros del estante de libros, de la máquina de escribir, porque ellas nunca habían podido hacerlo, a menos que lo hubieran hecho en la clandestinidad, y arriesgándose incluso a ser tachadas de loca, o arriesgando incluso su salud o incluso su vida, ¿no? Así. Entonces, este libro, y extraer todas las voces de los personajes, y de los personajes femeninos y de los personajes masculinos a través de las mujeres, es muy interesante porque es oír las voces de muchas mujeres. Y oír las voces en distintos momentos, oír las voces en sus contradicciones, también en sus reivindicaciones, también en sus debilidades. Pero las mujeres aparecen pues, con la misma fortaleza cuando están bien y cuando se sienten perdidas, ¿no? Entonces, porque se refuerzan unas a otras, porque son conscientes de que tienen que seguir luchando, y eso es muy, muy interesante, porque ellas saben que tienen unos espacios de poder, unos espacios pequeños, pero que desde esos espacios pequeños pueden ir conquistando otros espacios de poder. Saben que la lucha no ha terminado, y hay una frase muy interesante de Fanny Rubio en una de las novelas, que habla de un personaje que dice que el vuelo de la mujer es su casa, o sea que las mujeres siempre están en vuelo, buscando otra realidad, buscando otro mundo, buscando otra vida, porque para ellas la historia nunca termina, la lucha siempre continúa, y para ellas seguir luchando es una parte de ese mismo proceso. O sea, el objetivo y el proceso se juntan siempre en esa lucha que ellas no pueden dejar. Y también en la novela, pues en las novelas aparecen otras voces que también es interesante señalarlas. Pues, por ejemplo, aparece mucho la voz de María Zambrano, la voz de San Juan de la Cruz, la voz de Frida Kahlo, las canciones de Raymond y de Carlos Cano. O sea, todo esto pues hace un engranaje y un conjunto de voces que dan relieve a todos estos personajes femeninos, que yo creo que son, pues, en definitiva, el objeto de mi trabajo, pero que también es el objeto de esa novela de Fanny Rubio, que en este libro pues yo he tratado de recuperar lo mejor de sus personajes, pues para darles esa lectura, de mujeres que siguen luchando y de mujeres pues, que nos tienen que enseñar a seguir luchando, y creo que el 8 de marzo es un momento para recordar eso. Y ya está, que me gustaría que leyerais el libro. Si alguna quiere preguntar alguna cosa o alguno quiere preguntar alguna cosa sobre el libro, pues yo encantada, y agradecer una vez más porque me hayáis invitado y darme la ocasión pues, de hablar de esta obra, que para mí, aparte de, como decía antes, del aspecto académico que me comprometió y que tuve que me dedicado bastante tiempo de los últimos años, creo que para mí también era un compromiso con las mujeres, un compromiso con la igualdad, y una forma, aunque sea pequeña, de poner mi pequeña, aunque sea modesta, de poner mi pequeña cuota en esa lucha que yo creo que no termina. Y para la que la literatura, pues la verdad es que es un instrumento, desde mi punto de vista, pues muy interesante. Tranquilamente, de forma muy relajada, y recordando determinadas épocas, porque casi que me identifico en todos los momentos, menos en la época de Jesucristo, pero en la época de Jesucristo. Y bueno, pues después de todo esto, lo que piensa uno que hay que ver tantos años de lucha, y todavía tenemos que seguir en ella, que tantos años luchando por conseguir la igualdad real, que no la tenemos, indudablemente, y
en este preciso momento, en lugar de avanzar, parece que retrocedemos. O por lo menos esa es la impresión que tengo yo, que en lugar de seguir avanzando, lo que estamos haciendo es retrocediendo y vamos a tener que volver a andar lo ya andado. En fin, que darle las gracias por estar aquí, darle la enhorabuena por escribir un libro donde hable del poder de la palabra de muchas mujeres a lo largo de momentos de la historia, y que bueno, pues a todos los que estamos aquí, pues que ya sabéis que tenemos que seguir luchando por el tema de las mujeres y por otros temas, pero ahora mismo lo que tenemos aquí es el intentar conseguir la igualdad real que no la tenemos. Aunque todavía hay que justificar el por qué se celebra el 8 de marzo, porque cada año cuando se está acercando el 8 de marzo tenemos que seguir justificando ante mucha gente el por qué seguimos celebrando el 8 de marzo. Pues, en fin, es que no lo podemos dejar de celebrar mientras que no consigamos determinada igualdad. Reiterar el agradecimiento a Ana y reiterar el agradecimiento a todos los que habéis estado aquí con nosotros. Esperamos seguir organizando cositas de estas también, que nos vendrán bien a todos. Y bueno, pues nada, que gracias. Bueno,